Muy buenas tardes, queridas estudiantes de la Cátedra UNADISTA. Sean ustedes bienvenidas a este encuentro sincrónico que corresponde a las actividades del reto 2 de nuestra cátedra. Hoy es martes 15 de marzo y son las 6:03 de la tarde y estamos dando inicio puntual a la actividad del día de hoy. En este momento hay 4 estudiantes conectadas, creo que había una quinta, creo que es Luisa Fernanda, pero no sé, se desconectó. Vamos a intentar volver a conectar con ella. Mientras tanto, le doy la bienvenida a Ángela Patricia Castellanos, Laura Valentina Bermúdez, Nayibe Marcela Varela y a Wendy Viviana Valero. Muchísimas gracias por su puntualidad y bueno, por estar aquí. Así que mientras esperamos que Luisa Fernanda se nos vuelva a unir, yo les voy a ir mostrando la agenda de trabajo del día de hoy. Entonces les voy a compartir la pantalla para que podamos ver cuáles son las actividades del día de hoy. Esto que están viendo ustedes en pantalla es nuestra agenda de trabajo del encuentro sincrónico del día de hoy. Vamos a tener un encuentro dividido en 6 partes. La primera es el momento de bienvenida y presentación, donde cada una de ustedes, bueno, se presentará, nos comentará qué están estudiando aquí en la UNAD, nos contará desde dónde están conectadas el día de hoy, si están aquí en Bogotá, desde qué localidad. Y bueno, también quisiera que me comentaran si tienen han tenido una experiencia previa en educación superior, si ya han estudiado tal vez en otra universidad, si ya han terminado una carrera y esta es la segunda, o si vienen del colegio y esta es su primera experiencia universitaria. Bueno, todo eso quisiera conocer, lo que ustedes me lo cuenten. Después vamos a ya entrar en materia y vamos a estudiar qué es un esquema gráfico. Vamos a estudiar este concepto porque el resultado de esta reunión es justamente que ustedes realicen un esquema gráfico. Entonces, para ello vamos a estudiar qué es eso y vamos a ver cómo se elabora un esquema gráfico. Después vamos a tener nuestro conversatorio, tal y como lo pide la guía de actividades. Vamos a tener un conversatorio donde ustedes van a participar y van a tratar de responder la pregunta que está en la guía. Hay una pregunta donde se señala que vamos a tener un conversatorio en torno a esa pregunta y ustedes van a tratar de responder esa pregunta. Finalmente, yo voy a tratar de proponer algunas conclusiones de la conversación y al final tendremos un momento pues para charlar, para que ustedes me digan, bueno, si tienen dudas sobre el reto 2, si tienen dudas sobre la cátedra o en general si tienen alguna duda sobre la modalidad o la universidad o, o bueno, cualquier duda o cualquier inquietud puede ser abordada en ese momento final. Entonces, sabiendo nuestra agenda de trabajo, bueno, pues les voy a pedir que se presenten. Entonces, a ver, dejo de compartir pantalla. Bueno, entonces voy a voy a hacerlo por orden alfabético, como están aquí organizadas. Voy a pedirle a la compañera Ángela Patricia Castellanos que abra su micrófono, si puede también su cámara, y que nos cuente, bueno, ¿quién es Ángela Patricia Castellanos? Buenas tardes para todos, tutor Jorge Federico y compañeros. Mi nombre es Ángela Patricia Castellanos, estudiante de primer semestre de Contaduría Pública.
pues previo a esto yo ya tengo una carrera que es técnica en contabilidad y sistemas. Llevo más de 10 años trabajando como asistente administrativa y contable. Pues en el momento quiero continuar con mis estudios. Em, es un proyecto que tenía aplazado hace mucho tiempo, con muchas expectativas en aprender. Me ha gustado la metodología de la universidad. Me gusta mucho estos encuentros sincrónicos y la forma como plantean los estudios en la universidad. Da la posibilidad para entender los temas y también interactuar. En este momento estoy en Cundinamarca, en la represa del Cisga. Vivo en Bogotá. eh, Eventualmente trabajo, pues por temas de pandemia ya no tengo un trabajo constante, sino ahora lo hago por días. ¿Qué más les cuento? Bueno, Ángela, muchísimas gracias por esa presentación. ¿Dónde estudiaste tu técnico en contabilidad y sistemas? ¿En el SENA? En INESCO. Esta es una institución que tiene convenios con el SENA. En INESCO, ok. Sí, señor. ¿Has averiguado algo de la homologación de ese diploma que ya tienes para avanzar un poco en tu carrera de contaduría pública? Sí, pues yo quise realmente iniciar desde ceros porque pues ya hace mucho tiempo estudié la carrera y me Ok. gustaría en realidad iniciar actualizada porque el problema, Perfecto. sí, es eso, es como la actualización. Entonces, para no quedar, pienso yo que para que no me queden ahí unos intervalos de Ujú. información, quiero iniciar desde cero con la universidad. Perfecto, claro, claro, eso es una opción, claro que sí, esa es la opción que eligen muchos estudiantes. Lo pregunto porque hay otros que tienen afán de su título, tienen afán de acabar rápido, ¿cierto? Y también tienen el derecho de que la universidad estudie Sí, las posibilidades de homologar los sí. títulos o los créditos que hayan cursado en otra institución, ¿no? Sí, no, Entonces es yo he mi deber. recibido la información de la Ujú. universidad desde el primer momento que me inscribí, pero pues yo decidí empezar desde cero, sí, señor. Excelente, excelente, Ángela Patricia, pues bienvenida a este encuentro sincrónico y bueno, ya tendremos la oportunidad de seguir charlando. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora le voy a pedir a Laura Valentina Bermúdez que por favor, si tiene la posibilidad de encender su cámara, lo haga para hacer su presentación. Listo. Buenas tardes a todos. Soy Laura Valentina Bermúdez. Estoy en primer semestre de Contaduría Pública. Yo ya estoy a punto de graduarme, ya acabé materias. Ya ahorita el 1 de abril es mi grado de una licenciatura en lengua castellana, inglés y francés de la Universidad de La Salle. Soy de Ujú. acá de Bogotá, nací y vivo en Bogotá. Y ya, no sé Laura, qué más. permíteme un segundo porque, no, ya, es que pensé que se me había acabado la tinta del esfero. Entonces, Laura Bermúdez, permíteme que no pude tomar notas. Me dices que estás estudiando contaduría pública acá en la UNAD. Sí, Contaduría Pública, primer semestre, acá en la UNA. Contaduría pública. Una licenciatura en lenguas modernas, podemos decir. Sí, sí, pues el título es español, inglés y francés. Ok, licenciatura en lenguas modernas en La Salle. Sí, Entiendo. Y estás ya a punto de graduarte. sí, ya solo falta el grado, ya del resto acabé. Maravilloso, qué bien, Laura. Y cuéntame cómo es cómo se compaginan estos dos campos, bueno, aparentemente tan distintos, ¿no? La contaduría pública, por un lado, y la licenciatura en lenguas modernas, como digo yo. Sí, pues bueno, digamos que recién, o sea, para empezar la carrera de La Salle, digamos que tenía muchas dudas sobre exactamente qué estudiar, a qué dedicarme. Pero pues cuando la escogí dije, o sea, separando la licenciatura de los idiomas, dije, pues los idiomas para lo que sea me van a servir, así sea para ser chef. Ujú. Entonces, pues por eso
decidí estudiarla, pero pues ya al rato de que empecé, pues empecé mi vida laboral y todo fue por la parte administrativa, contable. Mi hermana es contadora, entonces empecé a trabajar con ella, pero pues Ya. obviamente no iba como a dejar a la mitad o bueno, dejar como el proceso a medias en la Salle, entonces decidí acabarla y ya que acabé, pues empezar de una acá con la contaduría pública. Ok, excelente, Laura. Déjame, yo te pregunto algunas cositas más, es curiosidad y además, pues como yo soy tu consejero académico, pues me interesa conocer eso para tal vez para poderte orientar si hace falta. ¿Con qué nivel, digamos, sales tú de esos idiomas? Digamos, el escalafón este del marco común europeo, inglés, ¿con qué nivel sales tú? Bueno, digamos que en los tres idiomas eh, todos van a quedar con B2, pero en la carrera te hacen escoger uno para que tú Ok. hagas énfasis y en el que tú escojas terminas con C1. ¿Y tú cuál escogiste? Yo escogí francés. O sea que vas a terminar con C1 en francés. Sí, digamos Ok, que pues lo único pues no tan chévere es que pues la certificación no la da la universidad, o sea, si uno quiere, o sea, tener la certificación internacional, eso sí le toca a uno pues hacerlo como por su cuenta en alguna institución que sí pues pueda otorgar la certificación, pero claro, igual pues para pasar las materias y pasar todo el tema de los idiomas, sí te hacen un simulacro del mismo examen, según claro. el nivel. Claro. Aquí en la UNAD, seguramente tú has visto en tu plan de estudio, ¿cierto? Tu malla curricular, que hay inglés, hay varios niveles de inglés. Eh, pues lo natural sería hacer como presentar el examen de nivelación, cosa que puedas quedar eximida de esos niveles de inglés. ¿Ya has averiguado algo de ese asunto? Sí, ya averigüé Sí. ambos, ya averigüé lo de la homologación y el examen, pero pues no lo he empezado a hacer aún, Ok, eh, ok. mientras ya tengo como tal el diploma. Entiendo, entiendo, listo. De todas formas, cualquier cosa que necesites sobre ese asunto en particular, podemos mirarlo, podemos revisarlo. Eso, digamos que yo te puedo acompañar pues para que eso se haga efectivo, ¿cierto? Y con eso no tienes pues que ver, sabes, lo que ya tú manejas. eh, Muy bien, así que cuenta conmigo para hacer eso si es que te interesa hacerlo. Listo, ¿Listo, vale. Laura? Bueno, Listo, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Vamos a ver si Luisa Fernanda ya pudo conectarse. Luisa, si pudiste conectarte, por favor, enciende tu cámara, enciende tu micrófono, que te escuchamos. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Luisa. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Luisa Fernanda Gómez. En este momento me encuentro cursando materias del primer semestre de Administración de Empresas. La Ujú, idea es iniciar el proceso de homologación, ya que tengo un técnico en procesos administrativos de la CUN. Soy auxiliar contable también del SENA. ujú. Mm, Vivo en la ciudad de Bogotá y actualmente trabajo en la Fuerza Aérea. Ok, ¿eres piloto? Soy suboficial, sí, señor. Eres miembro de la Fuerza Aérea. Sí, Ok. señor. Fuerza Aérea. Bueno, Luisa Fernanda, ¿y has adelantado algo de la homologación? Por ahora no, porque estoy esperando que me llegue un dinero para iniciar el proceso de homologación. Ok. No tienes ninguna diploma del SENA, ¿cierto? Fue en la CUN. En la CUN y soy auxiliar contable del SENA, pero eso fue hace mucho tiempo. Ya, auxiliar contable del SENA. Bueno, lo pregunto porque como el SENA también es una entidad oficial, ¿cierto? Como la UNAD, los procesos de homologación ahí son supremamente rápidos y eficientes. Entonces, ¿en qué año terminaste tu tecnólogo en... En procesos administrativos, eso fue en el Sí, 2013. Posterior, yo inicié a estudiar en la Universidad Cooperativa
Sí. allá con proceso de homologación también. Tengo varias materias que Ok. también voy a homologar aquí en la UNAD, Dios mediante. Bueno, muy bien. Ya estás como empapada sobre ese asunto, ¿no? Sobre Sí, la ya sé cómo es homologación. el procedimiento, sino que Ok. no he tenido, digamos que la capacidad económica por ahorita. Sí, ok, porque les vamos a explicar a las demás compañeras. Aquí en la universidad, claro, pueden venir estudiantes de otras universidades que han hecho, yo qué sé, algunos periodos académicos y pueden traer sus resultados, ¿cierto? Las calificaciones de esas asignaturas. Y otra cosa que se les pide son los contenidos programáticos, es decir, la descripción de los contenidos de esas asignaturas. Entonces se reúne un comité, usted hace, digamos, la solicitud de homologación, hay un comité que se reúne y se le dice al estudiante, bueno, de estas asignaturas que usted vio, nosotros le vamos a homologar 30 créditos, ¿cierto? Pero, digamos que esos 30 créditos usted tiene que pagarlos aquí en la universidad. Entonces, creo que valen un poquito menos que un crédito cursado, me parece, ¿cierto? Un crédito cursado vale, creo que 112.000 pesos, y estos valen, creo que menos de 100.000, no me acuerdo, yo no me acuerdo cuánto valen esos créditos, pero toca pagar ese número de créditos homologados, pues toca pagárselo a la UNAD. Eso no ocurre cuando los estudiantes vienen de entidades oficiales, de instituciones oficiales, como por ejemplo en el SENA. En el SENA la homologación es mucho más, digamos, expedita, más rápida, ¿cierto? Y creo que, digamos, es menos costosa, me parece a mí. Entonces eso es un poco lo que estamos mencionando aquí con Luisa. Luisa, bienvenida, muchas gracias por tu Gracias, presentación. profe. Bueno, vamos a escuchar a la compañera Nayibe Marcela Varela, quien, si tienes la posibilidad, pues le pido que encienda su cámara para podernos ver. Hola, buenas Hola tardes. Nayibe, bienvenida. Mi nombre es Nayibe Varela, tengo 22 años, vivo en la ciudad de Bogotá. Estoy en primer semestre de Contaduría Pública. Me gradué de bachillerato en el 2016 y estudié diseño de modas, un técnico en Valledupar, y trabajo aquí en Bogotá en una empresa de dotaciones. Uh-huh. ¿Y qué haces ahí en la empresa? Confecciono. Confeccionas, ok, entiendo. Técnico en diseño de modas, ¿en qué institución lo hiciste, Nayibe? En una corporación, se llama María Teresa. Corporación María Teresa. Ok. Bueno, ¿y desde dónde estás conectada hoy? ¿Desde Valledupar o desde Bogotá? Desde Bogotá, en la localidad de Usme. En Usme, ok, Bogotá. Listo, Nayibe, pues bienvenida. Vamos a seguir pasando más adelante. Wendy Viviana Valero, bienvenida Wendy. Puedes encender tu cámara, tu micrófono, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Soy Wendy Viviana Valero. Soy estudiante de primer semestre de Contaduría. Actualmente soy técnica en auxiliar administrativa. Soy de un pueblo de Tibirita y actualmente trabajo en la alcaldía del pueblo. No escuché desde dónde estás conectada. ¿Desde un pueblo que se llama cómo? Tibirita. Tibirita. ¿Esto es Cundinamarca? Sí, señor. ¿Y trabajas ahí en la alcaldía en el pueblo? Sí, señor. Soy la auxiliar administrativa de la Secretaría de Gobierno. Ok, perfecto. Wendy, pues
bienvenida. Ese técnico en auxiliar contable o administrativa, ¿lo hiciste en qué institución? Lo hice en un instituto del municipio de Itama, se llama Sistec Limitada. Limitada. ¿Y ya has averiguado algo de la homologación? Sí, pero, o sea, yo miré cosas contables en el técnico, pero no me sirven para homologar para pasar otro semestre. Ah, ya averiguaste y no te funciona. Entiendo. Sí, sí, señor. Listo, Wendy, pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia, chicas. Entonces, para ello, pues vamos a empezar por el conversatorio, si les parece. Hagamos el conversatorio, ya que somos un grupo pequeño, entonces empecemos por el conversatorio y luego vamos, digamos, mirando las otras actividades que se nos piden para el reto 2. Entonces voy a proyectar mi pantalla con la pregunta, ¿cierto? Permítanme. Con la pregunta que nos propone la guía de actividades. Bueno, ¿quién me ayuda a leer la pregunta que está en pantalla, que es sobre la que vamos a realizar nuestro conversatorio? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Muchísimas gracias. ¿Quién leyó? ¿Ángela? ¿Ángela Patricia? Sí, señor. Ok, Ángela, muchas gracias. Bueno, efectivamente, esta es la pregunta que nos propone la guía de actividades para realizar el conversatorio, ¿cierto? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? Para este punto del reto 2, ustedes ya deberían haber leído los 3 recursos bibliográficos que están allí en el reto 2, ¿cierto? Hay uno específicamente que se refiere a los 10 desafíos de la educación en el siglo XXI, ¿cierto? Se me escapa el nombre exacto, pero es algo así. Hay otro que habla de los retos de educar sin distancias. Y hay un tercer material que es un objeto virtual de aprendizaje que tiene una serie de actividades que ustedes debían desarrollar. A estas alturas, como ya estamos en la semana 3 del reto, pues ustedes ya deberían haber consultado esos materiales, esos 3 recursos, y hacer la respuesta argumentada con base en ese material. Si alguna de ustedes todavía no lo ha hecho, bueno, puede participar, digamos, a partir de su propia experiencia, de los desafíos que ha enfrentado en ya en estos primeros meses de formación universitaria a distancia que han vivido, ¿no? Entonces, hay esas 2 formas de participar en el conversatorio. O retomando un poco las lecturas, ¿cierto? O a partir de la propia experiencia. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para verlas un poquito y les recuerdo que pueden pedir la palabra levantando la manito y eso está en la parte inferior de sus pantallas si están conectadas en un computador, como creo que lo está la mayoría. En la parte inferior van a encontrar 3 punticos, ¿cierto? Que quiere decir más acciones.
y cuando hacen clic en los 3 punticos, la quinta, creo que es la quinta opción, es levantar la mano, ¿cierto? Que es un muñequito, tiene una carita y una manito así levantada, con esa van a poder pedir la palabra. Entonces, ¿quién quiere empezar a responder esta pregunta sobre los desafíos de la educación a distancia? Vamos a escuchar a Nayibe primero. Adelante, Nayibe. Hola, profe. Bueno, profe, yo leí el documento, pero pues yo quisiera decir o sea, los desafíos que he tenido yo. Bueno, entonces empieza por tu experiencia personal y al final nos cuentas un poquito tus impresiones sobre la lectura. Ok. Bueno, profe, pues uno de los desafíos que más he tenido es adaptarme al manejo de la plataforma de la universidad y en sí, pues manejar las aplicaciones del computador, porque la verdad soy pésima en eso. Otra es, pues, como salgo de trabajar, llegar aquí, pues salgo a las 6. Hoy me dejaron salir un poquito más temprano porque, ajá, no sé, estaban de buena. Y llegar cansada de trabajar y la verdad, pues a veces uno solo quisiera, pues ya, acostarse a dormir, a veces hasta sin comer, pero descansar. Pero pues no, uno llega a ese trabajo, adelantarlo, cosas así. Y también, pues la falta de tiempo que tengo. Bueno, esos son los 3 desafíos que has vivido en estas primeras semanas de tu formación a distancia. Ahora cuéntanos qué encontraste en las lecturas. Bueno, en la lectura habían 10, enfocados así, de resistencia y la falta de creatividad, accesibilidad, inclusión y equidad, financiación y macrorregulatorio, planificación institucional, la flexibilidad de los aprendizajes, personalizar el aprendizaje, identificar prácticas innovadoras, incrementar la motivación y la interacción. Pues precisamente con eso fue que hice yo mi mapa conceptual. Ah, bueno, ya tienes adelantado el mapa conceptual. Sí, ya tengo adelantado varias diapositivas. Solo me faltaba instalar el conversatorio, que yo entré a un conversatorio la vez pasada, pero no pude participar, porque no se quiere micrófono, no sé, no di para activarlo y no di. Entiendo, listo, Nayibe. Entonces, bueno, Nayibe nos comparte un poco los desafíos que ha vivido, ¿cierto? Su experiencia personal. También hace un recuento general, digamos, de los 10 desafíos que propone la lectura. Muchísimas gracias, Nayibe. Vamos a escuchar a Laura Valentina, a ver qué nos dice ella. Adelante, Laura. Gracias. Yo tengo varios punticos. Digamos que son varios, o sea, una parte como más personales y otra parte pues como con base a la lectura. Y el primero que tengo y me parece uno de los más relevantes es en esto de la virtualidad, y más que la virtualidad es la distancia, porque realmente no es como virtual, pero que se tienen clases, digamos así, como las que estamos teniendo ahora, sino que pues nunca hay como un encuentro. Es lo que sucede ahora con el fraude. Por ejemplo, no sé si soy la única, me imagino que a todos me llegan mensajes todos los días como escríbenos y pasamos tus asignaturas, o escríbenos y hacemos tu carrera, etc. Todos los días llega un mensaje de lo mismo, pero es un número diferente, entonces imagino que son varias personas. Entonces ese me parece un desafío fundamental para la universidad, y es pues como mitigar ese fraude, porque pues, o sea, puede que sí hayan personas que pues quieran hacer su carrera de manera honesta, pero pues también hay otras que por tiempo, por espacio, por recursos, por afán, pues no lo hacen, y digamos que pues se presta un poco para que sí hagan ese tipo de fraude. Entonces, bueno, el caso es que me parece un gran reto de la universidad. No sé si pasa solo acá en la UNAT o en las otras universidades que tienen también
estos programas así virtuales. Sí, pues yo lo he visto incluso en universidades presenciales también, sí, incluso cerca a las universidades, uno ve en las cafeterías, ¿no? Pegado, le hacemos su tesis, ¿no? Y el enganche es como, está enredado con las normas APA, le hacemos sus trabajos, su tesis, en fin. Entonces, sí, este asunto de el fraude, la suplantación es un flagelo que vivimos todas las universidades, ¿no? Y más allá, es un problema cultural en nuestro país. Fíjense que si se acuerdan, hace unos meses la presidenta de la Cámara de Representantes, bueno, estuvo involucrada en un problema por fraude, por plagio en su tesis de maestría. Y la Universidad Externado de Colombia le quitó el título de tesis de maestría por plagio, ¿no? Entonces, es un asunto bastante serio. Muchas gracias, Laura, por traerlo a colación. Sí, listo. Entonces, bueno, el otro punto que tengo también como que pues me parece como un gran desafío, no solo que sea a distancia, también aplica para universidades presenciales, pero es también como en las materias, en las asignaturas que son propias de la carrera. O sea, por ejemplo, en contaduría, pues la asignatura de contaduría que le ayuden al estudiante como a enfocarse en lo necesario para la vida laboral. Porque digamos a veces vemos que sí, obviamente es muy importante lo teórico, claro, no estoy diciendo que sea solo práctica o que sea solo teórico, pero que desde un inicio haya una combinación de ambas, porque muchas veces, no sé, 8 semestres son teóricos y solo 2 son prácticos, y muchas veces esas prácticas no las podemos aplicar a- para lo laboral, o sea, digamos que queda solamente en las prácticas universitarias y nunca más volvemos a saber de eso. Entonces sí sería muy bueno como ir combinando ambos aspectos. Sí, ¿tienes algo más? Sí, ahora pues en relación a la lectura, pues digamos que me llamó mucho la atención en la parte que dice como credibilidad, y eso es algo que con las carreras virtuales y a distancia, pues usualmente cuando uno dice, no, es que yo estudio virtual, le dicen a uno, ¿usted sí aprende? ¿Sí aprendió algo? ¿Sí sabe cómo hacer? Y más que todo, digamos, para esas carreras que son un poco más de manipulación, por ejemplo, enfermería. O sea, digamos que ver una carrera de enfermería virtual, pues digamos que sí quita un poco de credibilidad. Entonces sí me parece un gran reto de, pues en las universidades con esta modalidad. Y pues en cuanto a lo de los escenarios para formación y capacitaciones también, pues es muy importante como que la universidad siempre esté como en constante como en desarrollo de espacios para que la gente se acople a las plataformas, a los ejercicios, a los recursos tecnológicos, porque pues obviamente, pues para nadie es un secreto que en la UNAD hay gente de pronto en los pueblos, en veredas, que no tienen como la misma oportunidad de tener recursos tecnológicos. Entonces, pues no va a ser fácil para ellos, no sé, entrar a la plataforma, conectarse a una llamada, descargar archivos. Entonces, claro, pues es muy importante, si es virtual y a distancia, pues que todos tengan la misma oportunidad de capacitación. Laura, pues muy interesantes tus ideas, tus postulados, muy, muy, muy interesantes. Eh, no sé si referirme a ellos inmediatamente o dejamos un poquito que avance el conversatorio, escuchamos a tus compañeras para hacer como un balance después general, pero de verdad que muy acertados, muy, muy interesantes. Tus observaciones son absolutamente pertinentes. Muchas gracias, Laura. Vamos a escuchar ahora a Ángela Patricia. Adelante, Ángela.
Muchas gracias. Bueno, yo realicé la lectura. Me llamó mucho la atención la lectura, el taller OBI, que es donde habla sobre los desafíos que ha tenido la universidad. Me gustó mucho pues, saber que durante el gobierno de Belisario Betancur se empieza a crear el proyecto educativo, que inicia por la radio, después con la televisión y después van incrementando toda esta parte educativa para todas las regiones y para todos los adultos que no han tenido la posibilidad de estudiar. Finalmente, esto es lo que busca la universidad, llegar a todas las regiones y para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto me llamó muchísimo la atención porque pues si hoy en día se nota que hay mucha desigualdad educativa, que hay muchos problemas tecnológicos, pues hace unos años atrás era más evidente, ¿no? Aunque pues no se mostraba porque nadie lo conocía, por decirlo así, sí era una necesidad de tener este desarrollo. Para mí, o sea, digamos como universidad, eso es un gran reto que tiene la universidad, que es llegar a todas las regiones, llegar a todas las personas adultas y que haya tenido esa evolución. A mí me parece que eso es una parte muy importante dentro de como el conversatorio OBI que tuvimos. En la parte personal, para mí lo principal fue convencerme que la universidad, en el sistema de educación, como lo decía mi compañera igual, la credibilidad, porque no es lo mismo estudiar a distancia que estudiar presencial. Y siempre ha existido ese mito, pues, que la educación presencial es mejor y que uno virtualmente no aprende. Entonces, para mí fue como lo esencial, eh, creer que soy capaz de asumir este reto, porque pues esto necesita de mucho estudio, necesita de que uno sea una persona muy organizada, de que tenga unos horarios constantes, de hacer todo lo posible para poder cumplir con lo que, pues con la meta que uno se propone finalmente. Los desafíos para mí y la investigación, porque básicamente, la investigación que yo he hecho ha sido desde la parte del computador, textos en Google, gente que yo conozco que digamos, son contadores, les he preguntado, ¿usted qué opina? He tenido muchas dudas porque digamos, es mi primera experiencia en la parte virtual. Entonces, al comienzo me sentí muy sola, muy indecisa, por decirlo así, pero ya como he aprendido cuál es el método, viendo pues toda la parte que la universidad nos envía, como son los textos, las bibliografías, haciendo investigación ya por Google, preguntando a personas, esto me ha ayudado mucho en el desarrollo, pero inicialmente sí fue digamos, como una duda que tenía. Otro desafío fue pues organizar el tiempo, tener un horario, trato de hacerlo diario 2 veces, trato de trabajar una materia diariamente, pero también o sea, inicialmente decidí que lo iba a hacer 2 horas diarias para una materia de lunes a viernes y los sábados iba a revisar qué era lo que se me estaba quedando atrasado, pero también noté que en las guías todo tiene un organigrama, o sea, tal materia me dice, Ángela, usted hasta el 6 puede opinar sobre tal cosa. Entonces, si yo trabajo las 2 horas así, a veces se me estaba pasando, se me estaba quedando el tiempo y no estaba respondiendo con todas las actividades de todas las materias. Entonces opté por hacer un calendario y en este calendario estoy colocando todo lo que son los B-Learning, todo lo que son CIPAS, con conferencias y estoy muy atenta con las guías, mirando en qué horarios y en qué fechas, no más que horarios, en qué fechas puedo participar pues con mis actividades para poder cumplir, porque hay que apoyar los foros,
hay que hacer muchas actividades y todas las materias. Inicialmente pensé que, pues, que era, digamos, una semana una materia, otra semana otra, pero no, son todas las materias en una, entonces hay que ser muy organizado con el tiempo. Em, el manejo de la plataforma al comienzo fue muy difícil para mí. Fue un desafío bastante grande, pero pues con todo esto que los videos, los CIPAs que hemos tenido, casi todas las materias nos han enseñado el manejo de la plataforma, nos envían los enlaces con la información nuevamente para que nosotros volvamos y la repasemos, paremos el video y volvamos a aprender. Y también tenemos la disponibilidad de la plataforma las 24 horas, que eso me parece muy importante porque uno puede, digamos, tiene 5 o 10 minutos, uno puede ingresar a la plataforma y volver a repasar el tema o volver a hacer las actividades para conocerlas. Eso es muy, o sea, me refiero en aprendizaje de la plataforma, de la universidad como tal. Pues como expectativas, quiero cumplir con la meta que me propuse desde el comienzo. Ángela, ¿sigues ahí? Yo dejé de escucharte, Ángela. No sé qué pasó, si se cayó la conexión, pero ya no escucho más a Ángela. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por tus aportes. Mientras vuelves a tener audio y terminas tu intervención, a ver, veo que apagaste tu micrófono. ¿Quieres volver a encenderlo, Ángela, para terminar? Bueno, mientras Ángela se organiza, veo que tenemos dos estudiantes que se acaban de unir a nuestro encuentro. Uno me es familiar, Gilmer Soler, y vamos a darle la palabra a Tatiana Torres para que nos cuente, bueno, un poquito de ella. Y ahorita escuchamos al compañero Gilmer porque este es un rostro familiar para mí. Entonces, Tatiana, Ya buenas volví. noches. Ah, ya Ángela regresó. Adelante, Qué pena, Ángela. algo Tranquila. falló con la comunicación. No te Bueno, y ya preocupes, para nos terminar, estabas hablando de tus expectativas. sí, cumplir con la meta. La meta que tengo, pues es terminar mi carrera como contadora pública aquí en la UNAT. Estuve revisando también la plataforma y veo que ustedes tienen inglés. Me gustaría también hacer un refuerzo bastante grande e importante en inglés. Pues no rendirme. Quiero seguir, esforzarme, no rendirme y continuar y ser clara con todas mis actividades. Excelente, Ángela. Claro que sí, ese es el objetivo y digamos que las disposiciones de la universidad están aquí justamente para que ustedes consigan eso, ¿no? Terminar este camino que han emprendido y este sueño que tienen de ser profesionales, así que aquí en la universidad estamos para acompañar ese sueño. Bueno, vamos a escuchar a la compañera Tatiana Torres. Queremos saber un poquito de ti, Tatiana, qué estudias, desde dónde te conectas y también, bueno, ¿cuál es tu experiencia previa en educación superior? Si nos quieres contar, puedes encender tu cámara. Buenas noches, mi nombre es... pues yo soy auxiliar contable, tengo un teléfono de contabilidad y finanzas, yo me conecto desde Bogotá, tengo un hijo y lo crío a mi hijo, entonces pues a veces es un poquito complicado el tiempo. ¿Qué pero pues estudias aquí en la universidad? haciendo
Contaduría pública. Contaduría pública. Bueno, Tatiana, estamos en un conversatorio, estamos charlando acerca de los desafíos de la educación a distancia. Entonces, bueno, todos tus compañeras ya han intervenido. Quisiera que nos contaras, por un lado, cuáles son los desafíos personales tuyos que has sentido más intensamente en estas primeras semanas aquí en la universidad. Y por otro lado, quisiera que me contaras si ya pudiste hacer las lecturas justamente de esos desafíos. Tatiana. Bueno, mientras Tatiana se organiza con su audio. ¿Aló, Tatiana? Sí, adelante, te escuchamos. Evidenciado ese. No, Tatiana, se te está escuchando muy mal, muy mal. Tienes que revisar tu micrófono y acercarte más al micrófono para que te podamos oír. Bueno. No, se te escucha muy entrecortado, Tatiana. Aló. A ver, ahora sí, adelante. Aló, ¿ahora sí me escuchas bien? Muy bien. Ok. Uno de las mayores complicaciones que se he evidenciado, pues en mi caso por lo menos, es el manejo pues, del tiempo. Los cronogramas pues por lo general no se pueden cumplir a cabalidad, pero pues no, con paciencia yo creo, con compromiso, esfuerzo, un poquito de perseverancia, pues se logra pues cumplir como tal el objetivo. Pues yo no conocía muy bien la plataforma, también la primera semana pues tardé mucho en mirando los videos, que los tutoriales de cómo ingresar, cómo subir un trabajo, cómo descargar una guía, bueno, etcétera. La programación por cada materia también a veces se me dificulta, los tiempos pues de entrega, pero pues hasta el momento he logrado pues ingresar todo bien. Y con respecto a la lectura, pues voy como en la mitad, como pues, yo trato de sacar que en la hora del almuerzo, que por la tarde cuando llego de trabajar, entonces pues ahí yo hago todo seccionadito. Entiendo, listo, Tatiana. Es importante que tanto Tatiana como los demás hagan la lectura completa de los recursos. A ver, yo voy a apagar el retorno de Tatiana. Eso. Hagan la lectura completa de los recursos bibliográficos para que puedan hacer un esquema gráfico, que es lo que se les está pidiendo, ¿cierto? Como resultado de este conversatorio, que incluya las categorías de las lecturas. Ninguno de ustedes las ha mencionado, ¿cierto? Ninguno de ustedes ha mencionado las categorías que ordenan los desafíos de la educación en línea. Y esas categorías tienen que verse reflejadas allí en el esquema gráfico. Entonces, es importante que tengan claridad cuáles son esas categorías para que puedan hacer un esquema gráfico ordenado de acuerdo a esas categorías. Bueno, vamos a escuchar al compañero Hilmer. Sí, Ángela. ¿Esas categorías son los retos nivel macro, meso? Exactamente, sí, los niveles, esos 3 niveles en los que se ordenan de acuerdo a las lecturas los desafíos, entonces esas, digamos, deben estar incluidas allí en el esquema gráfico. Bueno, vamos a escuchar al compañero Hilmer Soler. Buenas noches, Hilmer.
Profe, buenas noches otra vez. La tercera vez que me conecto, pues a ver si están diciendo algo distinto, estamos aportando algo distinto. Veo que es la misma conferencia Es la que asistimos exactamente la misma actividad, sí, señor. Ah, vale, profe, qué pena con nosotros. No Entonces, te preocupes. No te preocupes, pero si quieres quédate, somos un grupo pequeño y puedes aportar al conversatorio. Gilmer, ¿cuáles han sido Ok, esos desafíos que has vivido en bueno, estas primeras de cambio? pues digamos, el más importante y yo creo que el que más nos ha impactado a todos, el tiempo. El tiempo se ha vuelto, pues se nos hace más corto. Digamos, la mayoría trabajamos, hacemos parte de los estudiantes que trabajamos y los traslados o digamos, el traslado de la casa al trabajo son bastante largos, llega uno ya cansado a la casa para ponerse al día en sus actividades, son varias materias que uno debe sustentar al tiempo y pues a veces o muchas veces nos pasa por el desconocimiento que tenemos, no la práctica de la virtualidad, no teníamos como la organización, siempre dependíamos de alguien que nos estuviera como, hoy nos toca tal materia y tener una persona al frente. Y ya que dependamos de la organización de nosotros mismos, creo que eso ha sido uno de los retos más fuertes que estamos afrontando todos los que estamos estudiando virtualmente. Así es, Gilmer. ¿Y qué nos dices con respecto a las lecturas? ¿Cómo es esa organización que proponen allí en las lecturas? Bueno, pues lo que hemos leído o las lecturas que nosotros teníamos de organizar un espacio acorde para el estudio, hacer como un organigrama, tratar de organizarnos en todos los aspectos, no solamente pues en el estudio, no solamente en lo laboral, sino tener en cuenta todos los aspectos de nuestra vida. Sí, pero los desafíos en las lecturas, los desafíos están organizados en 3 categorías. ¿Tú ya hiciste las lecturas? Sí, señor, sí. A lo macro es que no las tengo Ajá. aquí en la mano, voy en ese momento en el bus, entonces no, Ya, pues pero trato de ¿qué te como de... acuerdas de eso? ¿Cuáles son las categorías? Más que todo me acuerdo del tema, pues al que me enfoqué fue el de el líder unadista, Ujú. las cualidades que debe tener el líder unadista. Ok, bueno. Listo, Gilmer, muchísimas gracias. Bueno, se están conectando más estudiantes. Sergio Esteban Ruiz, buenas noches. Sí, Sergio, buenas noches. Bueno, Sergio al parecer no tiene audio. Bueno, vamos a retomar algunos aspectos, digamos, que ustedes han planteado aquí en cuanto a los diferentes desafíos. Sergio, veo que está escribiendo en el chat, permítanme, yo reviso. Bueno, Sergio, bienvenido. Te recuerdo que este es un conversatorio y que para participar tu micrófono disponible, así que si puedes activarlo y pues te escuchamos. Bueno, Jessica Paola Olmos. Hola Jessica. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, compañeros. Muy bien, Jessica. ¿Este es el primer encuentro conmigo al que tú asistes en el reto 2 o ya habías asistido? No, ese es el primer encuentro que tengo en este momento. Ok, Es la primera sección. Bienvenida, Jessica. Cuéntanos un poquito de ti, ¿qué Gracias. estudias? Yo estoy en administración de empresas
es mi primer semestre. ¿Qué más les cuento? ¿Desde dónde Pues estás más, y conectada? estoy ¿Estás de conectada Bogotá, en Bogotá? pues ¿Desde acá qué en Bogotá. localidad? Sí, pues en este momento voy acá en el centro, en la Ajá, localidad de Santa Fe. en el centro, ok. Estás Sí. en desplazamiento, ¿no? Estás ya yendo Sí, sí, a señor. descansar. Muy bien, Directo a Jessica. casa, sí, señor. Excelente. Sí, señor. Cuéntanos un poquito, ¿has tenido alguna experiencia previa en educación superior? ¿Has estudiado tal vez en otra institución o algo así? ¿O esta es tu primera experiencia? No, yo soy tecnóloga en recursos humanos, lo estudié en el SENA con convenio con la Unimonserrate en el Ajá, 2017. 2017. Ok, ¿y has Sí. averiguado algo de la homologación de ese título aquí en la UNAD? Sí, digamos que me homologaron 36 créditos, que creo que, o sea, para mi concepto son como 2 semestres. Ah, maravilloso, ya hiciste esa vuelta. Muy bien, Sí, sí, Jessica. señor. Sí, Bueno, sí, desde el principio. bueno, pero entonces aquí en la UNAD es tu primera experiencia en Sí, sí, educación a distancia. superior, sí, a distancia, sí, señor. Cuéntame cuáles han sido esos desafíos que has vivido en estas primeras semanas. Digamos que mi primer desafío, digamos que es el tiempo, es muy limitado. Digamos, la organización de mi cronograma. La otra es, digamos, como la conexión con los tutores en las clases. Esos han sido como los desafíos más fundamentales acá en este proceso. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, Jessica. Vamos a empezar Vale. a sacar las conclusiones. En primer lugar, fíjate, Jessica, que es que aquí en la UNAD no hay clases. Esa es una, digamos, condición que muchas veces los estudiantes no se esperan porque asocian la universidad con clases, ¿sí? Y es que acá no tenemos clases, ¿sí? Entonces, ¿cómo has vivido esto de la universidad sin clases, Jessica? Pues digamos que el aprendizaje es más autónomo. Y digamos, bueno, ahí me equivoqué, no es clases, los encuentros, o sea, digamos que la socialización de las guías Eso, es más sí, eso. Sí, eso. sí, qué pena. Ahí sí ya, como que le embarré. Ese es el desafío. Muy Diferenciar. bien, muy bien. Las clases virtuales a las clases presenciales. Ese es el desafío. Exacto. Sí, pero me refiero que muchas veces los estudiantes que llegan a la educación a distancia están esperando clases en un horario fijo como sería en una universidad presencial, ¿cierto? Entonces muchas veces dicen, bueno, pero yo esperaba que para mi clase de pensamiento lógico matemático yo viera a mi profesor todas las semanas, los miércoles, de 10 a 12 del día, por decir cualquier cosa, ¿no? Y ese es un primer desafío que viven los estudiantes que nunca han tenido una experiencia previa en educación a distancia, ¿cierto? Les hace mucha falta ese contacto recurrente con su clase, con una clase. Frente a eso, déjenme decirles, chicos, que lo que nosotros tenemos son una serie de medios, de canales de contacto y de comunicación, tutores, ¿cierto? Que difieren de una clase, ¿no? No es el profesor, así como estoy yo, ¿cierto? Frente a ustedes, diciendo cosas que ustedes tienen que aprender y después repetir, ¿cierto? No es esa la mecánica de la educación aquí. Aquí lo que importa es lo que ustedes hagan, ¿cierto? Es la acción del estudiante, lo que ustedes creen, lo que ustedes propongan, ¿cierto? Eso es lo que importa.
Entonces, fíjense que un estudiante que necesita ese contacto recurrente con sus tutores, pues puede acudir a los canales de comunicación que tiene con su tutor, por ejemplo. Le puede escribir por correo, le puede escribir por mensajería interna, lo puede llamar, puede hacer una videollamada o agendar una videollamada con ese profesor por esta herramienta Microsoft Teams, ¿cierto? Entonces hay una serie de canales que permiten la interacción. Entonces esa palabrita, interacción, es un concepto clave cuando estamos hablando de educación a distancia, ¿cierto? Es la interacción, o al menos así lo propone el modelo pedagógico de la universidad, es la interacción la que permite, primero, construir conocimiento, ¿cierto? Y en esa construcción de conocimiento, afianzar ese conocimiento se hace a través de la interacción. ¿Con quién? Pues entre pares, entre ustedes, ¿cierto? La interacción entre ustedes es vital para afianzar ese conocimiento, la interacción con sus profesores, sus tutores, sus consejeros académicos, los directores de curso, en fin, la interacción con todos los miembros de la comunidad universitaria es la que permite el afianzamiento de esos conocimientos. Y bueno, y allí viene una palabrita que usó Jessica Paola Olmo, ¿cierto? Que también habían usado antes algunos de ustedes, y es el asunto de la autonomía, ¿cierto? La autonomía es clave para que esa interacción sea una interacción formativa. Es decir, cuando un estudiante es autónomo, esa autonomía de cada uno de ustedes es la que permite una construcción colectiva del conocimiento. Entonces, es por eso que tanto la autonomía como la interacción son dos conceptos que están vinculados, que van de la mano uno al lado del otro. Perdón, chicos. Bueno, también esa palabrita, la autonomía, tiene que ver con el tiempo, con la organización del tiempo que muchos de ustedes han mencionado, ¿cierto? Porque es a través de la autonomía que yo logro hacer ese ejercicio que nos contaba hace unos momentos Ángela Patricia, de ese cronograma que ella está haciendo, ¿cierto? Donde pone un cronograma absolutamente detallado, donde pone hasta tal día debería yo participar en ese foro, hasta tal día tengo plazo de entregar mi trabajo, ¿cierto? En el entorno de evaluación, etcétera. Entonces, es esa autonomía la que permite, digamos, enfrentar los desafíos de la mano de la interacción. Sobre estos dos asuntos, chicas y chico, ¿tienen comentarios? ¿Qué me dice, por ejemplo, Laura sobre este asunto de la autonomía, la interacción y el contraste de esos conceptos en cuanto a la modalidad presencial, Laura, que tú conoces bien, ¿no? Sí, pues digamos que en cuanto al concepto de autonomía, digamos que hay un punto clave de diferencia, que es que igual pues en la presencialidad tienes un docente que todas las clases que ves te dice, bueno, recuerden que tienen que leer, recuerden que tienen que hacer X actividad, X ejercicio. Sin embargo, digamos que hay un punto clave tanto para la presencialidad como para la virtualidad, y es que hay un sílabus. Que en el sílabus tiene que expresarse todo lo de la materia. Lecturas, actividades, si es individual, si es presencial, qué fecha se califica, qué fecha, todo.
Entonces, digamos que sí, pues, digamos que para ambos casos, pues, esa autonomía no va tan desligada de ese sílabus, porque no es que mi autonomía en la virtualidad es que yo empiece en la tarea 5, porque como soy autónoma, pues yo veré cómo lo hago, no. Sí, sí hay si hay un cronograma, si hay como una planeación para cada cosa. No es que yo empiece por la última lectura, empiezo por el cuestionario final y después hago la tarea 1 y después me salto a la 3, sino que... Claro, pero fíjate, Laura, por ejemplo, tomemos como ejemplo este espacio de hoy, esta reunión que estamos teniendo. Fíjate cómo digamos, es al contrario de cómo se usa en la presencialidad. Generalmente, no hablo de todas las clases presenciales, pero generalmente el profesor dice, bueno, para la próxima clase hagan la lectura de las fotocopias que les voy a dejar en la esquina, ¿cierto? De la página 25 a la 60, yo qué sé. Y el estudiante hace, digamos, esa lectura, aquí digamos que la lectura sería un trabajo previo, por ejemplo. Un trabajo previo se entrega no solo la lectura, sino una serie de actividades para poder realizar un trabajo, ¿sí? Claro, con la orientación del docente, del tutor en este caso. Pero a mí me parece que es como al inverso, ¿no? Siento que en la presencialidad tal vez, bueno, no sé, siento que es a la inversa en esa relación con los contenidos bibliográficos, por ejemplo. Sí, pues sí, bueno, igual eso también a veces como que varía mucho del docente, pues porque hay docentes que, por ejemplo, igual en la presencialidad exigen que uno vaya, por ejemplo, con la lectura, o al contrario, dicen, hagamos primero el ejercicio y luego leen. Pero entonces, pues, bueno, sí, eso varía un poco como del docente. Digamos que yo referencio más acá en la parte, pues, de la virtualidad y la distancia. El tema de la autonomía es más como poderse organizar, porque, digamos, como lo decía Ángela, ella hace su cronograma a como a ella se le acomode, ¿sí? Y no por eso, digamos, todos los estudiantes tienen que tener un mismo cronograma. Entonces, ese concepto de autonomía es más a eso como una organización personal, de no, yo en 3 semanas no puedo hacer nada, solo estudio los sábados. Entonces, es más como esa parte de la libertad de la organización, porque obviamente en presencialidad, sí o sí los lunes vas a tener la materia X. Entonces, no es que en la presencialidad tú puedas escoger qué días y a qué horas tienes esa clase, sino esa oportunidad si la tienes acá en la distancia. Exactamente. Sí, Laura, muchísimas gracias por tus aportes. Bueno, con respecto a lo que tú mencionabas, digamos, en tu intervención, este asunto del fraude, fíjate que la universidad, en el caso específico de la UNAD, está intentando, digamos, mitigar ese asunto con la generalización, digamos, del uso de esta plataforma, ¿cierto? Esta en la que estamos reunidos, que se llama Microsoft Teams, justamente para tener una sombrilla institucional que arrope tanto a los estudiantes como a nosotros los profes y donde todos estemos identificados como miembros de esa digamos, comunidad académica, universitaria. Esos mensajes, digamos, que te llegan, no sé, pues a todos ustedes, muchos seguramente intentarán hacerse pasar por, qué sé yo, personal de la universidad, incluso habrán propuestas de suplantación, me imagino yo, venga usted, pague el semestre, deme sus credenciales y yo me encargo de gestionar su cuenta y presentar todo y al final le doy el reporte de notas. Bueno, quién sabe cómo será eso. Yo no tengo tanta... De hecho, los mensajes son esos. O sea, como usted inscríbase, usted pague, nos da a nosotros como
las credenciales y nosotros les respondemos con resultados. Eso es como la publicidad que hacen ellos. Y digamos, en los primeros mensajes, pues yo respondía y como, pues, ¿a usted quién le dio mi número? O sea, porque pues eso es una información confidencial y hay una ley de protección de datos. Claro. Y ellos antes se ofenden, que pues, que alguien les dio el número. Entonces, claro, pues digamos que si uno dijera, no, es que solo me escribieron una vez, pues uno dice, bueno, pues sí, de Sí, un pronto caso aislado. alguien accedió a la base de datos y pues bueno, pero son todos los días muchos mensajes y son números muy diferentes, o sea, son empresas diferentes e incluso que hay pues las empresas esas de WhatsApp que incluso mandan el mensaje diciendo como, si no estás de acuerdo, por favor no nos denuncies, apoya el emprendimiento. O sea, ¡Ah! ¿Qué tal? no tengo Dios, ningún emprendimiento Dios. ni pues nada legal, entonces pues sí, es sorprendente eso. Terrible, terrible, sí. Yo creo que contra eso tiene que haber soluciones tecnológicas. Yo me imagino que hay desarrollos en curso que van a favorecer la credibilidad de la modalidad, ¿cierto? De la universidad, porque eso afecta justamente es eso, la credibilidad de esta institución y eso repercute pues en los egresados, ¿cierto? Si esto, digamos, pasara a mayores, escalara, pues la credibilidad de la universidad se vería afectada y por ende la empleabilidad de los egresados de la UNAD, ¿no? Eso es absolutamente grave, por lo que la universidad está haciendo desarrollos como encaminados a mitigar ese asunto. Y yo creo que pasan por lo tecnológico, ¿cierto? Identificación, seguramente pasaremos por, yo qué sé, una identificación biométrica para acceder al campus, ¿no? Cosas de ese tipo que va a tocar implementar porque, o si no está en juego la credibilidad bueno, de la modalidad, de la universidad y finalmente, como les decía, eso podría repercutir en los egresados. Así que es un asunto muy serio. La universidad yo sé que se lo toma así y, y espero que a nivel tecnológico pues eso se pueda mitigar. Por ejemplo, hay un asunto bien interesante en la universidad, pues a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché, y es el asunto de una tecnología que se llama blockchain, que es la tecnología, digamos, digamos que soporta a las criptomonedas, al Bitcoin, bueno, todo eso, pues en la universidad se implementa para, digamos, gestionar de alguna manera las calificaciones de los estudiantes y también tiene algo de esa tecnología con los diplomas, ¿cierto? Entonces, eso haría que, digamos, la base de datos de títulos de los egresados de la UNAD, pues esté basada en esa tecnología blockchain y eso asegure que esos títulos son verdaderos, ¿cierto? Que no son títulos falsos. Entonces, lo menciono porque sé que la universidad está, digamos, invirtiendo muchos recursos tecnológicos en afrontar, digamos, ese tipo de desafíos, ¿no? De desafíos de la modalidad. Bueno, hemos abordado algunos asuntos. Creo que nos queda retomar algo de las lecturas. Algunos de ustedes ya lo mencionaban. Las lecturas proponen 3 categorías, ¿cierto? Proponen la categoría macro, la meso y la micro. ¿Alguien se acuerda a qué se refieren cada una de esas categorías? ¿Cuál es la categoría macro, por ejemplo? ¿Alguien se acuerda? Bueno, la categoría macro se refiere a los desafíos que son externos a la universidad, ¿cierto? A desafíos que tienen que ver con, digamos,
unos desafíos como que Colombia debe asumir como nación, ¿cierto? Los desafíos MESO, de la categoría MESO, tienen que ver con lo institucional, lo que es inherente a las universidades, y finalmente los desafíos micro son los desafíos que tienen que ver con las personas, con las relaciones entre estudiantes y docentes, y los desafíos inherentes al docente y, por supuesto, al estudiante. Entonces, esas son las tres categorías que permiten ordenar los diferentes desafíos que fueron, digamos, que fueron identificados por ustedes durante este conversatorio. A partir de este momento voy a retomar un poquito la agenda de trabajo para que podamos avanzar según lo teníamos previsto, pero les voy a compartir también el enlace de asistencia. Permítanme un segundo, se los voy a compartir en el chat. A ver, ¿dónde está eso? Acá. Bueno, este es el registro de asistencia, les mando el enlace. Gilmer Soler, si tú ya habías registrado tu asistencia en otro encuentro, no es necesario que lo vuelvas a registrar. Les recuerdo que esta actividad tiene un peso evaluativo en el reto 2 de 40 puntos y que necesito que ustedes me dejen sus datos en este formulario para que yo pueda asignarles los puntos de esta actividad. Así que tómense unos segundos para registrar su asistencia aquí en este formulario. Mientras tanto, yo voy a retomar la agenda de trabajo que habíamos planteado al principio para concluir. Bueno, habíamos dicho que íbamos a estudiar el concepto de esquema gráfico porque de este conversatorio, de todo esto que hemos hablado, ustedes tienen que hacer una síntesis visual, ¿cierto? Mediante un esquema gráfico, que es lo que se les solicita en la segunda diapositiva del mapa de identificación UNADISTA. Entonces, para ello, quisiera que alguien me ayudara a leer esta definición que está en pantalla. ¿Quién me puede ayudar? Si quiere le colaboro, profe. Adelante. ¿Qué es un esquema gráfico? Es una representación estructurada de un conjunto de conceptos vinculados de manera semántica. Muchas gracias. Gilmer, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Gilmer. Bueno, efectivamente, un esquema gráfico es una representación, como su nombre lo indica, gráfica, es decir, visual, que tiene una estructura. ¿Y qué es lo que estructura? Pues una serie de conceptos que están, digamos, unidos con un propósito semántico, es decir, que tenga un sentido, que lo que estamos viendo en esa representación gráfica tenga un sentido. Entonces, yo les traje 4 ejemplos de esquemas gráficos y, bueno, quiero saber si... bueno, supongo que ya ustedes los conocen, pero es bueno que le demos una repasadita. Este primer ejemplo, ¿quién me dice cómo se llama este tipo de esquema gráfico?
Es un mapa conceptual. Un mapa conceptual, ¿nos dice quién? ¿Laura? Sí. Sí, Laura, es un mapa conceptual. El mapa conceptual tiene la característica de que funciona como si fuera una frase o un párrafo o un texto, ¿cierto? Dentro de las cajas que ustedes están viendo, las cajitas redondeadas, hay conceptos, de ahí el nombre mapa conceptual, ¿cierto? Están los conceptos y esos conceptos están vinculados por las líneas relacionantes y unos conectores textuales, ¿cierto?, entre los conceptos. Eso permite que podamos hacer una lectura lineal del mapa conceptual. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de este mapa conceptual? Yo, mapa conceptual es un esquema conformado por conceptos, elipses, palabras claves, líneas relacionantes. Exactamente, Laura. El mapa conceptual se caracteriza por esa facilidad que tiene para ser leído como si fuera un texto, una frase, un párrafo, ¿no? Entonces se puede leer de manera lineal. Y este otro, ¿qué sería entonces? ¿Qué dicen ¿Mapa los de demás? ideas? ¿Quién dijo mapa de ideas? Jessica Olmos. Gracias, Jessica. Un mapa de ideas, nos dice Jessica. ¿Quién más? ¿Cómo se llamaría este esquema gráfico? ¿Es un mapa mental? Un mapa mental. Un ¿Una mapa infografía? mental. Un mapa mental. ¿Alguien más dijo infografía? Vamos a ver en el tercer ejemplo lo que es una infografía. Este de aquí es un mapa mental. Pretende ser una representación de la forma como funciona nuestro pensamiento, ¿cierto? Una representación visual de cómo pensamos. Por eso, el mapa mental es muchísimo más libre, más versátil, digamos, y admite distintos elementos como imágenes, pero también texto, pero también colores, pero también iconografías, ¿no? Eso quiere decir que este mapa mental no puede leerse de manera lineal, como hicimos en el ejemplo anterior, sino que supone una interpretación de lo que está allí expresado, ¿no? El lector del mapa mental tiene que ir interpretando cuál es la relación, digamos, de los conceptos con las imágenes, con los colores, etc. Entonces aquí lo que hay más es un trabajo de interpretación más que una lectura lineal. Fíjense también que los conceptos, las palabras que están allí, digamos, dispuestas, tienen diferentes tamaños de letra de acuerdo a la importancia de ese concepto en las relaciones que hay dentro del mapa mental, ¿sí? Los textos más pequeños tienen una importancia menor que los textos que están más grandes, ¿no? Entonces, todo eso, todos esos elementos, los colores, las iconografías, las imágenes, y el tamaño de letra, todo eso cuenta a la hora de interpretar un mapa mental. ¿Todos ya tenían claro la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental? ¿O para alguien es algo novedoso? Me siento muy solo, chicos. Por mi parte yo ya la tenía clara, profe. Okay. Eso está muy bien. Bueno, vamos a ver un
tercer ejemplo, que es justamente lo que alguien mencionaba, una infografía, ¿cierto? Aquí vemos varios ejemplos de infografía. Así que, ¿qué será eso de infografía? ¿Quién me dice qué es eso de infografía? ¿Qué será? ¿A qué les suenan esas palabritas? Infografía, ¿qué será eso? Es como una explicación de algún tema por medio de imágenes, algo muy claro, resumido. Ajá, ¿quién nos dice eso? ¿Quién participó? Tatiana, profe. Ah, Tatiana Torres, ok. Bueno, Tatiana dice que es una explicación por medio de imágenes, algo resumido. Bueno, en general todos los esquemas gráficos pretenden como darle un sentido a algo, ¿cierto? A un tema, y todo se hace por medio de imágenes, a través de algo visual. La infografía tiene como particularidad que es información graficada, información, digamos, que se visualiza a través de elementos gráficos como los que estamos viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en la parte superior izquierda un listado numérico, ¿cierto? Que está, donde cada número está asociado a un color y ese número y ese color están asociados a una información puntual, a un dato, ¿cierto? A una información. En la parte de abajo tenemos también un listado, pero que ya no es numérico, y en lugar de números usa iconografías, ¿no? Entonces la estrellita, el engranaje, el símbolo este de compartir, todos ellos están allí, digamos, relacionados, ¿cierto? En el centro tenemos otro tipo de infografía que evoca más algo así como un proceso, ¿cierto? Es un proceso que está como construyéndose. Entonces tenemos un segmento amarillo, el otro azul, el otro rosa, el otro verde, y esos segmentos están asociados a unos datos puntuales que están justo al lado de ese círculo, de ese esquema que está evocando ese proceso. De esa manera, hay varios tipos de visualizaciones posibles con datos, ¿cierto? Y esto es especialmente útil para todos ustedes, porque todos ustedes son estudiantes de la escuela de Ciencias Administrativas y Contables, ¿cierto? Todos ustedes estudian Contaduría Pública o Administración de Empresas, y para ustedes seguramente su herramienta más cotidiana será el software, el programa Excel, ¿cierto? Donde lo que hay son datos, ¿cierto? Registros de datos. Esta técnica, digamos, de la infografía como esquema gráfico permite justamente mostrar esos datos de una manera más apropiada para el ojo humano, ¿cierto? Esos datos expresados en una tabla son más, digamos, están mejor diseñados como para que una máquina los interprete, pero si graficamos esos datos mediante una infografía, entonces para un humano, un cliente, un jefe, bueno, no sé, para un humano va a ser mucho más agradable entender esos datos a través de elementos gráficos como los que estamos viendo, ¿cierto? Entonces esas son como las características de la infografía. Y finalmente,
un cuadro sinóptico, es el último ejemplo de esquema gráfico que les traigo el día de hoy, ¿cierto? Porque es un tipo de esquema gráfico absolutamente sencillo, sin muchas pretensiones, pero es absolutamente potente también, ¿sí? Es una herramienta que permite hacer síntesis y sintetizar temas extensos, ¿cierto? A través de estos corchetes que están dispuestos jerárquicamente, ¿cierto? Donde se desglosa una idea general en ideas principales y luego, a su vez, estas se desglosan en ideas complementarias y finalmente esas ideas complementarias se desglosan en datos, en detalles específicos, ¿cierto? Sobre la idea general que se está tratando. Entonces, estos eran los 4 ejemplos de los que quería yo hablarles, ¿cierto? Para que ustedes se inspiren y puedan realizar el esquema gráfico que se nos está pidiendo en el reto 2, en la guía de actividades. Entonces, chicas y chicos, para ir terminando, voy a mostrarles un video que sintetiza todas las actividades del reto 2 para que ustedes me cuenten pues cómo van con esas actividades del reto 2, si ya están bastante avanzados o tienen dudas sobre alguna de ellas. Entonces, les voy a compartir el video. Permítanme un segundito. Rol como líder transformador en la... Chicos, me dicen si están escuchando bien. Bienvenidos al reto número 2, líderes del campo. Sí, señor. Sí, señor. En este reto reconocerás tu rol como líder transformador en la sociedad, los desafíos que enfrenta la educación abierta de distancia en la actualidad y la historia y propuesta pedagógica de tu universidad. Para el desarrollo de este reto necesitas, primero, leer para argumentar. Debes leer los 3 recursos que están disponibles para el reto en el entorno de aprendizaje unidad 1, ser una lista. Recuerda que esta lectura debe ser detallada y comprensiva. Segundo, argumentar para tu equipo. Debes seleccionar una de las 5 preguntas de la guía de actividades, compartirla en el foro. Cada estudiante debe responder una pregunta diferente. Comparte en el foro tu respuesta argumentada a la pregunta elegida y realiza al menos un comentario argumentado a las intervenciones de tus compañeros. La interacción con tus compañeros se realiza a través del foro de discusión reto número 2, comunicando la pregunta escogida, dando respuesta y comentando la intervención de por lo menos uno de ellos. Tercero, agendar el conversatorio. Debes agendar el conversatorio de acuerdo con las fechas comunicadas por el tutor en el foro de discusión reto número 2, líderes del campo. Participa en la fecha y hora que elijas.
Y recuerda preparar previamente tu participación con los apuntes tomados de las lecturas realizadas. En el conversatorio debes responder a la pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación a distancia en la actualidad? En caso de no poder asistir, comunica a tu tutor la dificultad para acordar una alternativa que te permita cumplir el reto. Cuarto, continuar la construcción del mapa. Debes continuar la construcción del mapa de identificación unadista de acuerdo a las instrucciones de la guía de actividades. Puedes diseñar tu propia plantilla, siempre y cuando incluyas todos los elementos solicitados. Elabora un gráfico, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa de ideas o un cuadro sinóptico, con las principales ideas que resultan del conversatorio virtual. Describe cuáles son los desafíos que enfrentas al iniciar tu proceso de formación y cuál es tu aporte como futuro líder profesional unadista para superar los desafíos que se identificaron en el conversatorio. Responde a las preguntas sobre tu proyección como líder unadista que encontrarás en el PowerPoint. Incluye las referencias bibliográficas con normas APA. Si por causa de fuerza mayor no lograste completar el anterior reto, comunícate con tu consejero académico para llegar a un acuerdo que te permita ponerte al día. Acepta los retos para sentir la euforia del triunfo. George Patton. Vamos por este segundo reto. Bueno, chicos, estas son las actividades del reto 2. Como vieron, este conversatorio hace parte integral de esas actividades: agendarse, participar aquí digamos, aportar al conversatorio con sus experiencias personales y con lo que pudieran extraer de las lecturas. Es básico para poder obtener los 40 puntos de esta parte del reto, ¿no? Todas las demás actividades, es decir, la participación en el foro de discusión, respondiendo la pregunta, digamos, el enriquecimiento de los comentarios de sus compañeros a través de argumentos y todas las actividades que están en el mapa de identificación unadista componen el resto de puntos del reto 2, que son hasta 125 puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues quisiera saber si tienen alguna duda sobre este segundo reto o algún comentario sobre nuestro encuentro de hoy. ¿Cómo van con esas actividades? ¿Quién me cuenta? Pues por parte mía, profe, ya envié la actividad el día de ayer, si no estoy mal. Trabajé hasta tardecito para enviarla. Pues nada, aportando también lo que decía la compañera Laura sobre la autonomía, pues yo lo tomaba más que todo por el tema de que, digamos, nosotros que nos organizaran, pues acostumbrados, digamos, en un colegio o en las clases presenciales, a tener una clase, el día lunes se toca tal clase, y llegará un momento de que tenemos 6 clases y usted mire, organícese a ver con cuál va a arrancar. A mí me pasó mucho al comienzo hasta leer el tema de crea tu organigrama, organiza tu tiempo, de que yo abría y yo, bueno, ¿con cuál empiezo? Y empezaba a mirar las clases y las abría todos los cursos. Y al final me saturaba tanto de información que no hacía ninguno, no me rendía en ninguno. No, es que cuando uno comienza a hacer el barrido de qué es lo que tengo que hacer en 6 asignaturas
pues al final el tiempo que toma la decisión de en cuál de esas empiezo, por cuál empiezo, pues es muchísimo tiempo, ¿no? Por eso Ángela hablaba de que ella intentó al principio hacerlo cada día una clase distinta, ¿no? Los lunes pensamiento lógico matemático, los martes 2 horas de cátedra unadista, etcétera. Pero nos comentaba Ángela Patricia, pues que eso tampoco le había ella ayudado y que tuvo que llegar a ser un cronograma absolutamente detallado, ¿no? Bueno. A mí la verdad el cronograma así me funcionó perfecto. Yo dividí pues día a día, pues por temas laborales yo entro a trabajar 7 de la mañana, estoy saliendo hasta ahora y pues llego a mi casa que por ahí en una hora todavía y llego y me conecto 2-3 horas a la clase que yo programé, de decir, cátedra, me toca hoy, entonces llego, listo, ¿qué me hace falta? Ah, esto, está bien, entonces quedé en esto y empiezo. Cuando ya termino, que de por sí de pronto depuro alguna, entonces le dedico a la que lleve como más colgada una revisada y un avance más. Perfecto, Gilmer. Mi aporte, tal vez a lo que dice el compañero, es tengan en cuenta mucho la rúbrica de evaluación, ¿sí? Esa me parece que es una herramienta absolutamente indispensable porque ahí se resumen, digamos, qué es lo que ustedes le van a calificar, ¿sí? Si usted mira la rúbrica de evaluación del reto 2, por ejemplo, hay 4 criterios que usted le van a calificar, ¿sí? ¿Participó en este foro? Sí, participó, ok, pero ¿hizo aportes relevantes o solamente se conectó y no dijo nada, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, usted sabe que haber participado en este foro, haber hecho aportes relevantes, le va a asegurar todos los puntos posibles en este espacio, 40, lo he repetido varias veces, ¿sí? Participó en el foro de discusión y realimentó a sus compañeros. No, se me olvidó realimentar a un compañero. Ah, bueno, usted sabe que si no hizo eso, pues solamente puede aspirar hasta cierto número de puntos. Todo eso, digamos que está muy claro en la rúbrica de evaluación. ¿Todos ustedes saben dónde está esa rúbrica de evaluación? ¿La han visto, la han estudiado o quieren que la miremos? Esa está al final de la guía de la actividad. Exactamente, Laura. Esa es la tabla que está al final de la guía de actividades y digamos que ahí es muy fácil identificar los 3 o 4 criterios que me van a evaluar, ¿no? Por los que me van a medir en este reto, al menos. Entonces, exactamente, Laura, es la tabla que está al final de la guía de actividades. Bueno, chicos, creo que ha sido un tiempo, digamos, suficiente para poder compartir con ustedes, para poder escuchar, bueno, sus experiencias personales, sus desafíos. Así que creo que vamos a darle final a este espacio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a volver a compartir el formulario de registro de asistencia para que todos puedan diligenciarlo. Eso. Y bueno, muchísimas gracias por su puntualidad, muchísimas gracias por su participación y espero que nos podamos volver a ver muy pronto. Les recuerdo, mi nombre es Federico Vargas, yo soy su consejero académico y bueno, estoy muy interesado en todo lo que tenga que ver ustedes a nivel académico, si necesitan, bueno, cualquier cosa con respecto a la cátedra unadista o a otras asignaturas, saben que me pueden contactar. Mi correo electrónico es federico.vargas@unad.edu.co.
a través de esta plataforma Microsoft Teams. Ese correo electrónico funciona como si fuera un teléfono, es decir, ustedes me pueden escribir, llamar, hacer videollamadas, nos podemos conectar, así que no duden en hacerlo. A mí me encanta estar en contacto con ustedes y si necesitan cualquier cosa de su consejero académico, que soy yo, no duden en acudir a mí. Siempre estaré aquí dispuesto pues para apoyarlos siempre. Entonces, permítanme hacerlo contactándome cuando lo requieran. Muchísimas gracias nuevamente, chicos. Les deseo una excelente noche y bueno, una feliz continuación en todos sus deberes de la universidad, sus deberes académicos. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, profe. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, tutor. Que pasen buena noche. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Tatiana, ¿me querías preguntar algo? Sí, profe, es que